Muy buenos días a todos los presentes. Hoy es Día del Señor, noviembre 22 del 2020. Un saludo a todos. Hoy vamos a continuar entonces nuestro estudio en el libro de los Hechos en el capítulo 7. Y antes de seguir, entonces vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Me siguen entonces con una oración. Padre Celestial, gracias en esta mañana por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Que este día tu palabra corra, Señor, ríos de agua viva, y que penetre, Señor, lo profundo de nuestra mente y corazón. Háblanos acerca de tu palabra y que podamos, Señor, entender qué es lo que los apóstoles hablaron en ese entonces y las enseñanzas que de ahí podemos sacar para nuestra vida. Si oramos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia inmediatamente en el libro de Hechos capítulo 7. Vamos a leer Hechos el capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 8. 7, ahora sí, todos con la Biblia. Hechos capítulo 7 del 1 al 8 dice así: y el sumo sacerdote le preguntó, ¿es esto así? Y él les dijo, varones, hermanos nuestros y padres nuestros, escuchen el Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham mientras estaba en Mesopotamia, antes de que viniera a morar en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de entre tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y vino y habitó en Harán. Y de allí, cuando su padre murió, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ustedes moran hoy. Pero no le dio heredad en ella, ni siquiera un lugar para la planta del pie. No obstante, aunque no tenía hijo, le prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia. Y Dios habló con él y le dijo, tus descendientes serán extranjeros en la tierra extraña, y los esclavizarán y los maltratarán durante 400 años. Pero yo juzgaré al pueblo del cual serán esclavos, dijo Dios, y después de esto saldrán y me servirán en esta tierra. Y él les dijo, el pacto de la circuncisión. Entonces engendró a Isaac, y al octavo día lo circuncidó. Isaac engendró a Jacob, y engendró Jacob a nuestros 12 patriarcas. Esto es palabra de Dios, esta es la versión de la Peshita, la versión siriaca. Si usted tiene la Biblia de las Américas o tiene la Biblia de la Reina Valera de la versión del 60, entonces prácticamente me ha estado siguiendo. Ustedes saben que uso muchas de versiones en español. La Reina Valera, la Biblia de las Américas es una de las primeras, la versión de la Peshitta, también la versión internacional y de vez en cuando otras versiones más. Existen más de 20 versiones en español de la Biblia, la cual de una forma gratis usted lo puede obtener haciendo Google o entrando a la página de la internet de la Biblia en español. Inmediatamente aparecen cantidad de versiones. Yo les recomiendo que lean más de una versión para que sí ustedes puedan entender lo que significa el contenido bíblico. Es muy importante eso para sus estudios. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos hablando? Ya estamos hablando del capítulo 7 de lo que es con Esteban. Haciendo un poco de el contexto de este pasaje.
El contexto empieza prácticamente en el versículo 8 del capítulo 6. Vayamos al capítulo 6, versículo 8 de lo que dice Hechos. Lucas escribe, y Esteban, está hablando de Esteban. Recuerde, cuando el escritor en el Nuevo Testamento y en la Biblia principalmente menciona a la primera persona, implica que esa persona es la persona, el protagonista principal, la persona más relevante de todo lo que se está hablando en ese entonces. O sea, la persona goza eh, de una gran reputación. Por ejemplo, en Romanos capítulo 16, cuando Pablo termina su carta a los romanos en el capítulo 16, dice así, les recomiendo pues a nuestra hermana Febe. Entonces, cuando menciona Febe, no está hablando de ella solamente. Hay una gran lista de personas que empieza del versículo 3, inclusive que va hasta el versículo 16. Muchas, y hay mujeres y hombres. Pero menciona primeramente a Febe. ¿Por qué menciona Febe? ¿Por qué no empieza, por ejemplo, con Amplías? ¿Por qué no empieza, por ejemplo, con Apeles? ¿Por qué no empieza, por ejemplo, con Narciso? ¿Por qué no empieza con Trifosa? ¿Por qué no empieza por Asíncrito? ¿Por qué no empieza con Nereo? Exacto. ¿Por qué con Febe? Porque Febe dentro del grupo de los apóstoles y de las mujeres viene a ser la mujer más relevante en toda la lista. En toda la lista. Sobresale de entre todos los hermanos. ¿Ok? Eso es así. En el caso de Lucas, él sigue el mismo pensamiento, ¿no? La misma forma de poner las circunstancias en orden. En ese sentido, cuando dice y Esteban no fue el único, hubieron más, como quienes estuvieron, por ejemplo, veamos, estaba, por ejemplo, estaba Esteban, estaba Felipe, estaba Prócoro, estaba Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás. Ahora, si se dan cuenta en el versículo 5 del capítulo 6 empieza con Esteban. ¿Por qué no empieza, por ejemplo, con Felipe? ¿Por qué no empieza, por ejemplo, con Prócoro? ¿Por qué no empieza con Nicanor? Recuerde que en este estudio tiene que usted estar usando su marcador, porque después de este estudio usted tiene que ser capaz de responder cuando alguien le dice, ¿qué aprendiste en la hora escuchando la persona que está hablando? Usted tiene que con mucha propiedad y convicción, ¿no? Y decir, bueno, eso es lo que yo aprendí. Entonces usted ya sabe. Entonces el método de estudio para aprender es siempre haciendo énfasis. No solamente escuchar, porque usted va a escuchar solamente, va a recordar el 5% de lo que yo dije, el 95% se le olvidó. Así que siempre siendo interactivo. Decía yo entonces que cuando en una lista de personajes en la Biblia, el primer personaje no es por casualidad, sino porque es la persona más relevante. Entonces estamos viendo de acuerdo al escrito de Lucas, que Lucas no estaba presente ahí, a Lucas le dijeron, porque Lucas no fue discípulo de Jesús. Lucas no estuvo cuando sucedió esto de Hechos capítulo 7. A él le dijeron. La persona que le dijo esto a Lucas, para ellos, en el tiempo, en el círculo de los apóstoles y los discípulos, Esteban era una persona muy singular, sobresaliente, excelentemente de gran testimonio y poder. Entonces, eso le dijeron a Lucas y Lucas escribe esto para Teófilo, porque su carta está dirigida para Teófilo. Entonces, cuando estamos leyendo esto, tenemos que entender cuál es el propósito de Lucas. El propósito de Lucas es presentar a Esteban como una figura importante, sobresaliente en la iglesia del primer siglo, especialmente cuando estaba en Jerusalén. Eso es muy importante, eso es muy importante de que ustedes tengan en cuenta. Muy bien, sigamos entonces. Ahora, Esteban lleno de gracia y de poder hacía señales y prodigios entre el pueblo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo en este momento eh, Esteban, que estaba lleno de gracia y de poder, dice la Biblia, ¿no? Lucas dice, Esteban lleno de gracia y de poder, hacía señales, prodigios entre el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Jerusalén. O sea, una persona lleno del poder del Espíritu Santo. Versículo 9, entonces se levantaron los que le acusaban, eran judíos que venían de la sinagoga de los libertinos, de los libertos, sirios, alejandrinos, cilicianos de Asia contendían con Esteban. O sea que estas personas realmente odiaban el mensaje que estaba hablando Esteban. Estaban en contra inclusive de los apóstoles. Luego no podían resistir la sabiduría del Espíritu, o sea, no podían entender, no podían refutar, eran impotentes para poder querer dar una refutación a Esteban. Entonces mandaron unos hombres
¿no? Ellos mismos agarraron hombres, sobornaron para que den instrucciones y le dieron instrucciones para que mientan en cuanto a Esteban, dar falso testimonio, ¿no? Dañar la reputación de Esteban, crear falsos testimonios y presentar esas falsas acusaciones ante el Sanedrín de los judíos, ¿no? Diciendo que había hablado en contra de Moisés, de la ley de Moisés, y en contra de Dios, cuando en realidad ellos estaban justamente ya habiendo violado el octavo mandamiento, cuando dice Moisés, no levantará falsos testimonios a tu prójimo. Ellos ya habían hecho eso contra Esteban. Eso lo pueden ver en el versículo 11. Ahora, eso es un complot político. Este es un método de cómo realmente destrozar, destruir al enemigo oponente. ¿No? Esto se ve en política, siempre se ve esto en todas partes. No, esta es una arma antigua de los políticos de destruir a su oponente. ¿No? De esta manera alborotaron al pueblo, ¿se dan cuenta? Crearon un problema, un conflicto en la mente de la gente, ¿no? Porque la gente generalmente es ignorante, ellos creen lo que les dice, ¿no? Y levantaron contra él, arrebatándolos y trayéndoles ante el concilio. Entonces estamos viendo aquí una situación terrible, ¿no? Un problema social. Ya habían levantado falsos testimonios contra Esteban, ¿no? Entre el pueblo judío, que es ignorante, la gran masa de gente ignorante, ¿no? Creyendo en chismes, creyendo en falsos. Entonces vemos aquí que esas personas que sirvieron para los libertos, ¿no? Y otros judíos en contra de ellos, ellos son los principales medios de desinformación, ¿no? Porque ellos desinformaron al pueblo lo que otros le habían dicho que hagan en contra de Esteban. Y eso sucede hoy. Hoy en día, ¿quiénes son aquellos hombres que son sobornados? Los hombres que hoy en día son sobornados son los controlados medios de desinformación, que la mayoría de la gente mira esos controlados medios de desinformación y creen que les están informando, creen que les están diciendo la verdad, cuando en realidad lo que está pasando es que han sido pagados, igual como han sido pagados estos hombres, han sido sobornados para levantar falsos testimonios en contra de aquellos que ellos consideran sus enemigos y más bien poner a los verdaderos enemigos del pueblo como los héroes. Y la gente cree eso. Por eso que en el mundo hay más de 300 millones de personas que viven en mediocridad. Eso es la verdad. Mi consejo personal, no mire los medios controlados de desinformación. Muy bien, entonces este es el contexto que estamos viendo. Traen a Esteban ante el concilio, que viene a ser el Sanedrín judío compuesto por 75 personas, y ponen los testigos falsos, que son los medios controlados de desinformación. Estos medios controlados de desinformación realmente decían, este hombre no para hablar en contra de la ley, lo cual es mentira. No sucedía eso. Y en contra de este santo lugar, o sea, el templo, lo cual también es mentira. ¿Se dan cuenta? Pues los hemos escuchado decir que este Jesús de Nazaret derrumbará este lugar. Sí, él lo dijo, pero no se refería a ese lugar, sino se refería a su cuerpo. Pero como son medios controlados de desinformación, no dijeron eso. Y cambiará las costumbres de Moisés que les entregó a ustedes. Jesús no dijo eso. Jesús dio realmente el significado de lo que significa cada mandato de Dios. Y también él atacó a los que estaban a las tradiciones de los maestros de la ley, de los fariseos y de los saduceos. Entonces todos los que estaban sentados en la sinagoga, que viene a ser todo el Senadín, los 75 hombres doctores de la ley, fijaron la vista en él, miraron directamente a Esteban y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto es lo que le dijeron a Lucas. Lucas no estuvo ahí, recuerden, Lucas no escribió, no estuvo ahí para escribir su esta narrativa de los hechos. Él se basó en el testimonio de las personas contemporáneas que estuvieron ahí y ellos le dijeron a Lucas y el que le dijo a Lucas le dijeron, mira Lucas, cuando ellos le miraron a Esteban, es necesario, es bueno de que se entienda, era como el rostro de un ángel. Ahora, eso ha dado muchas eh, interpretaciones, conjeturas. O sea, hay muchos comentaristas que creen, que dicen de que eh,
realmente no fue Esteban, fue un ángel, por eso que dijeron que era como un ángel. Otros que dicen realmente no dijeron que era un ángel, sino que su rostro transmitía paz como de un ángel. O sea, como nadie de los comentaristas estuvo presente, ¿no? Nadie, ¿no? Es bueno tener en cuenta de que cuando uno lee un comentario en cuanto a estas cosas que han sido ya siglos pasados, hay que ver entonces qué es lo que está tratando de decir el autor. Muchas veces no vamos a saber en realidad, excepto lo que está aquí. Y lo más que sabemos que está aquí es más o menos decir que el rostro de un ángel significa tal vez un rostro, digamos, controlado por el Espíritu Santo, de paz, de poder, de sabiduría. Algo que el que le dijo eso a Lucas lo entendieron así, porque no sabemos si realmente el Sanedrín lo vio así. Recuerde, estos son percepciones de personas que están mirando el escenario donde estaba Esteban y estaba también eh, el Sanedrín. Muy bien, ¿qué más? Bueno, ese es el contexto. Ahora, antes de entrar a Hechos 17, vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 12 para entender lo que va a hablar Lu- eh, Esteban. Cuando vamos a Hechos capítulo 12, ¿no? Cuando vamos a Hechos capítulo 12, dice, entonces Yahweh dijo a Abraham, vete de tu tierra, de donde naciste, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, porque eres bendito. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y como Yahvé le había dicho, así hizo Abraham, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y dice versículo 5, tomando Abraham a Sarai su esposa, a su sobrino Lot, todos los bienes que poseían y las personas que habían adquirido en Harán, o sea, esclavos, partieron para dirigirse a la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Ahora, esto es el contexto de lo que Esteban va a hablar. Este es el llamado que hace Yahweh, ¿no?, a Abraham. Génesis 12. Dice, vete de tu tierra, de donde naciste, de la casa de tu padre, deja a tu familia y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Le da un mandato. Haré de ti, primera promesa, una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre porque eres bendito. ¿No? Segunda promesa. ¿No? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre porque eres bendito. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. Promesa de bendición. En ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta es la promesa mesiánica. Porque en el versículo 3 le dice en ti y en tu simiente, la simiente es Cristo, ¿no? Serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, Jesús es llamado el Cristo. Pedro dice a los judíos que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aquí está, hizo a Jesús Señor y Cristo. Lo hizo Señor y Mesías, es lo que dice. Entonces, esta promesa que le dice Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3, es muy importante. Eso es algo que ustedes, los cristianos, tienen que saber. Ustedes lo tienen que saber, porque de aquí nace nuestra fe cristiana. Esta es la promesa de la fe cristiana. Tienen que saberlo. Si usted no entiende esto, no importa cuántos textos ponga en Facebook y le dice a la gente amén, no entiende el Evangelio. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces tiene que saber Génesis capítulo 12, versículo 3. La promesa en ti, en Abraham, y en tu simiente, la descendencia de Abraham, serán benditas las naciones de la tierra. Ahora está en singular. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Abraham tuvo hijos, tuvo nietos, toda su descendencia. ¿Cuál de ellos es? Bueno, de acuerdo a Pablo, su hermenéutica se refiere a Jesús, que el Padre
le declara Mesías y también le hace Señor. Cuando le resucita de los muertos, asciende y se sienta a la diestra de Dios Padre. Eso lo dice Pedro en Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, con el mensaje de Esteban. Y luego también lo repite Pablo. Entonces estamos viendo ahí todo el mensaje del Evangelio que parte desde Abraham. Ahora, muy bien, vamos ahora en el mismo libro de Génesis. Vamos a ver la Biblia en Génesis 13, versículo 14. 13, Génesis 13, 14 dice así: y Yahweh dijo a Abraham, después de Lot se había separado de él: alza tus ojos, mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, le dice Yahweh, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Otra vez la descendencia viene a ser Jesús. Ahora, eso es muy importante. El tema no es todo lo que tiene que ver con Génesis, pero es lo que Esteban va a hablar para entender lo que está hablando él. ¿Okay? Dice, yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. O sea, bastante. Porque si tú puedes contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre la tierra a lo largo, a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham fue e incursionó y habitó en el encinar de Manre, el amorreo, que está en el Hebrón, y allí erigió a Yahweh un altar. Bien interesante, porque nadie había erigido un altar excepto Abel, cuando fue asesinado por su hermano. Eso fue antes de la caída, bueno, después de la caída, pero en ese entonces fue cuando Adán y Eva, no, si vamos por ejemplo a Génesis 4, dice, cuando Adán tuvo intimidad conyugal, Eva concibió, dio a luz a Caín y le dijo, he adquirido varón de parte de Yahweh. Y de nuevo dio a luz y a su hermano Abel. Y Abel llegó a ser pastor de ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. No. Al transcurrir algunos días, aconteció que Caín presentó una ofrenda a Yahweh del fruto del campo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas a los más gordos, y Yahweh se agradó de Abel y de su ofrenda, pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda, y se molestó. Ahora, recuerda lo que dice el versículo 4. No, y Abel trajo de los primogénitos, y agradó a Abel y le dio una ofrenda, o sea, hizo un altar. Entonces, vemos aquí otro altar, pero que hace Abraham en la encina de Manre, que está en Hebrón, y allí hizo un altar a Yahweh, adoró prácticamente. Ellos adoraban en altares. Ahora esto es una tipología en cuanto a nuestra vida en Cristo. Cuando se dice hoy levantar un altar, nuestra vida es un altar. Y en un altar generalmente se sacrifica para el Dios que uno adora. Eso ha sido siempre así. La forma de adorar es sacrificar al Dios que uno adora. Nosotros ya no hacemos sacrificio de matar un palomo o un cordero, ya no hacemos. Si fuera así, nuestra casa estuviera llena de sangre, degollado, producto del degollamiento de carneros, cabros o chivos o toros. Matar un toro significa llenar toda tu casa y tu yarda de sangre, porque eso es lo que hacía en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya vimos acá que Abraham hizo eso. En el capítulo 15 de Génesis, versículo 4 dice, pero Yahweh le dijo, este no será tu heredero, sino que tu hijo que saldrá de tus lomos, él será tu heredero. Luego llevándolo afuera le dijo, mira el cielo
y cuenta las estrellas. Mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Este no será tu heredero, sino que tu hijo que saldrá de tus lomos será tu heredero. Está hablando de Isaac. Luego llevándolo fuera le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas, señaló, así será tu descendencia. Que es lo mismo que le dice en el capítulo 13, no, versículo 16. Luego más adelante dice en el versículo 6, capítulo 15, y Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Esto es el texto claro donde indica que la justificación es por la fe. Cuando dice le fue contado como justicia, quiere decir que es declarado justo delante de Dios por la fe, por haber creído la promesa de Dios, por haber creído la promesa de Dios. Y dice en el versículo 9, y él contestó, toma un becerro, no, de 3 años, un carnero de 3 años, una cabra de 3 años, o sea, 3 animales, una tórtola y un pichón, 5. 3 animales grandes, 2 aves. Tomándolos todos los partió en 2 partes iguales, o sea que hubo cantidad de derramamiento de sangre. Un becerro es grande, al cortarlo sale cantidad de sangre. Un carnero de 3 años es grande, al cortarlo sale cantidad de sangre. Una cabra de 3 años es grande, al cortarlo por la mitad sale cantidad de sangre. O sea, ya tenemos tres animales en donde se les cortó por la mitad y hay cantidad de sangre. Una tórtola y un pichón, bueno, son aves pequeñas, sale sangre pero no mucho. Pero el olor a sangre de animal impregnó todo el lugar. O sea, y cuando sale sangre, la sangre a uno también le cae. O sea, todos estuvieron ensangrentados y hubo lodo de sangre en todas partes. Y yo he visto cuando sacrifican a carneros, a corderos, inclusive a vacas, para consumo, ¿no? Consumo humano, ¿no? Y no sale sangre así chiquito, sale cantidad de sangre. Bueno, Abraham tuvo que hacer eso, ¿no? Y dice, y tomándolo los partió en 2 partes iguales, o sea, lo hizo y colocó una parte frente a la otra, pero las aves no las partió, o sea, no las partió. Y cuando descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos, o sea, se dan cuenta que el olor a sangre atrae a las aves de rapiña, eran ahuyentadas por Abraham. Ya me imagino a Abraham, ¿no? No sé, tal vez con una rama de árbol diciendo así, váyanse, 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 ¿no? A todas las aves de rapiña. Porque en los cuerpos de los animales abiertos, uno enfrente de otro, estaban así. Y era grande, eran animales grandes. Sangre se olía y era un charco de sangre. Él estaba lleno de sangre. O sea, no es una acción limpia, no lo es. Eso es así, no es acción limpia. El sacrificar animales para consumo humano, no lo es. Y el animal no se deja, el animal no está tranquilito. Hay que amarrar al animal, ¿no? Entre varios, especialmente un animal grande, y evitar el sufrimiento lo más eh, rápido posible, porque el animal sufre, y tratar de matarlo de una forma más rápida. Entonces no es una acción de solamente matar una cucaracha. Entonces eso es lo que es el sacrificio. Eso se tiene que tener en mente. Cuando sale el sacrificio es sangre. Todo es sangre. Se huele a sangre animal. Y cuando es abierto vienen las aves de rapiña, como dice aquí. Versículo 13, capítulo 15. Él dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán peregrinos en una tierra que no será suya, hablando de Egipto, en el cual servirán y serán oprimidos durante 400 años. Aquí está la promesa. Ahora, recuerde, aquí Abraham seguro no entendió nada,
porque Moisés no estaba ahí. Seguramente Abraham dijo, ¿a qué se referirá 400 años? Yo no sé. Claro, no lo entendió ahí mismo. Muy bien. Capítulo 17 de Génesis. Y aconteció que cuando Abraham tenía 99 años, o sea, lo llamó, ¿a qué edad lo llamó? A los 75 años, cuando le eh, dice así, 75 años. Aquí, en el 17, tiene 99 años, son 24 años. Pasaron 24 años, ¿no? 99 años. El Shaddai, el Dios Yahweh, el Todopoderoso, le dice, sea agradable a mí, irreprensible. Estableceré mi pacto. Mira, la primera promesa, haré un pacto entre tú y yo, en gran manera te multiplicaré. La repite otra vez. Abraham se postró diciendo, he aquí mi pacto establezco, dice Dios, contigo, y serás padre para multitud de naciones. Tu nombre ya no será llamado Abraham, tu nombre será llamado Abraham. En inglés la H es J, se dice Abraham. En español la H es muda, se lee Abraham. Entonces, la última parte, como esto es una transliteración del hebreo, la palabra Abraham no es hebreo, nosotros lo hablamos mal y se hace parte del lenguaje del castellano de Castilla, de España, y decimos Abraham. Entonces las dos últimas partes significa padre de muchas naciones. Te haré fecundo, te multiplicaré inmensamente, haré de ti naciones, y de tus lomos saldrán jóvenes y reyes. Mi pacto, pacto abrámico, estableceré entre tú y yo, y entre tu simiente. ¿Cuál es su simiente singular? No es Jacob, no es David, es Jesús, el Mesías. Después de ti, por las generaciones. Este es un pacto eterno, y seré para ti Dios, promesa. Dios será Dios solamente de Abraham y de su simiente, de nadie más. Ahí lo dice, léalo, para que no le engañen a usted, para que no diga que yo lo inventé. Dios le dice, seré, promesa, pacto, pactual, sellado. Léalo. Dios le dice, habla. Yo seré Dios para ti, para tu descendencia. La tierra donde moras te la daré a ti y a tu descendencia. Toda la tierra de Canaán por heredad a ti, y yo seré tu Dios. A los del pacto. Y después dijo, tú pues guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por las generaciones. Si la simiente es Cristo, Él guarda el pacto de Abraham, y los que están en Cristo debemos guardar el pacto de Abraham. ¿Cuál es el pacto de Abraham? Este será mi pacto que guardarán los que estamos en Cristo, tú y tu descendencia. Todo varón será circuncidado. La señal del pacto entre yo y ustedes será que circuncidarán la piel del prepucio del varón por generaciones, todo nacido en casa, desde el esclavo con dinero hasta el extranjero, aunque no sea de tu descendencia sanguínea, será circuncidado a la edad de 8 años, porque está en tu casa. Te pertenece a ti el pacto. ¿Se dan cuenta? Ciertamente el nacido de tu casa, el adquirido con tu dinero, será circuncidado. Así será mi pacto en su carne por pacto eterno. El varón incircunciso que no esté circuncidado en la piel de su prepucio, esa persona ha estimado en nada mi pacto. Será expulsada, será cortada del pueblo del pacto. En Cristo, Él es nuestra verdadera circuncisión. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, ya estamos circuncidados. Y como esto es, como dice, estamos en el pacto abrámico y es para siempre,
Los que nacen en la familia de aquellos que están en el pacto, sus hijos son entonces circuncidados. Bueno, si Cristo es nuestra circuncisión, ¿cuál es la señal del pacto entonces? Es el bautismo. Eso parte del pacto de Dios con Abraham. ¿Ok? Eso es la base teológica, bíblica, del bautismo de infantes en una comunidad del pacto. La comunidad del pacto es el cogel de Dios, la asamblea de Dios, lo que en griego Pablo lo llama eclesía y que se habla mal en el español y formó parte de nuestro vocabulario y se llama en lenguaje griego mal hablado iglesia. Entonces iglesia es hebreo mal hablado que se ha formado parte de nuestro vocabulario en castellano de Castilla de España, pero que viene realmente de la palabra eclesía, los llamados de afuera del mundo para conformar la asamblea de Dios, la congregación de aquellos que están dentro del pacto de Dios, que creen en el Mesías, que viene de la palabra hebrea Kohel, que es pueblo o asamblea de Dios. Eso es. ¿Qué más? Bueno, sigue más todavía, porque en el versículo 18, en el versículo, ¿dónde está? Mm, capítulo 21 de Génesis dice, y Abraham le puso por nombre Isaac, al hijo que le nació, al que le dio a luz Sara. Circuncidó a Abraham a su hijo Isaac al octavo día, como Dios le había ordenado. ¿Se dan cuenta? Isaac, la promesa viene para Isaac. En el mismo capítulo 22 de Génesis, cuando Abraham trae a Isaac para que sacrifique a Isaac, le dice el ángel que es Jesús en su parte preencarnada, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora has demostrado tú que tú reverencias a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, a tu único. ¿Quién le habla? El ángel. Bueno, ¿cómo el ángel de Dios va a tener hijo? Es Dios. Entonces Abraham, alzando los ojos, no, miró y he aquí que un carnero estaba trabado en sus cuernos, el sustituto de la muerte del pecador. El carnero es una tipificación de Jesús. Y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Holocausto, o sea, derramamiento de sangre. Otra vez al carnero grande, gordo, le abre un charco de sangre ahí. Entonces dice Yahweh, por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo, a tu único, en verdad te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Como las estrellas del cielo, como la arena del mar, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido a mi voz. Ahora, todo eso es el contexto, ¿no? Es el contexto de lo que habla Esteban. Porque cuando vamos otra vez a capítulo 7 de Hechos, ¿no? Cuando ya está enfrente del Sanedrín con las falsas acusaciones de los medios controlados de desinformación, dice el versículo 1, el sumo sacerdote le preguntó, ¿es cierto? ¿Es cierto que tú has hablado en contra de la ley? ¿Es cierto que tú has blasfemado en contra de Dios? Y es cierto que Jesús dijo, ¿no?, que este templo será destruido. ¿Es cierto eso? Entonces, versículo 2, Esteban dice, varones, hermanos nuestros, padres nuestros, escuche. Ahora, bien interesante su introducción de Esteban. Porque Esteban no empieza diciendo, bueno, ¿saben qué? Eso es mentira. O sea, es mentira. Pero el inicio de su discurso de Esteban, de su defensa, empieza de una forma con respeto.
con respeto y reconocimiento de que son todos ellos pueblo de Israel. Entonces él dice, al decir varones, hermanos nuestros, está dirigiéndose con respeto y al mismo tiempo está reconociendo que ellos son, y él mismo con ellos, hermanos de sangre en cuanto a su origen común, ¿no? Porque dice varones hermanos nuestros, padres nuestros, ¿no? Reconoce exactamente que son del pueblo de Israel. Él se identifica con ellos, hay una identificación racial, hay una identificación en cuanto a lo que tiene que ver con el pacto mismo que Dios hizo con Abraham. Interesante lo que va a decir aquí. Esteban está preparando el contexto de su discurso, el contexto bíblico de su discurso. Porque dice después, escuchen, ¿no? Vamos acá. Escuchen, está llamando la atención. O sea, en otras palabras, Esteban va a refutar uno por uno, de una forma magistral, las falsedades que se levantaron en contra de él. Y los derrota, los refuta totalmente. Destroza todas aquellas falsas acusaciones, una de las mejores defensas en la historia del cristianismo en cuanto a falsedades levantadas contra un cristiano. Y dice, varones hermanos, padres nuestros, escuchen. Llamó la atención del Sanedrín. Y todos están puestos sus ojos. Algo interesante, porque esto es como yo lo entiendo así. Lucas no estaba presente. Y a mi entender, esta introducción va antes del versículo 15, porque si ponemos el versículo 15 después del versículo 2, se leería así. Varones hermanos, nuestros y padres nuestros, escuchen. Leamos versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en la sinagoga fijaron la vista en él y vieron el rostro como el rostro de un ángel. ¿Se dan cuenta que tiene sentido? O sea, como Lucas no estaba presente, él confía en el testimonio de los que estuvieron ahí. Ahora recuerden, hay partes donde Lucas resume lo que le dijeron. Ya sea porque es lo que le estoy diciendo al principio. Cuando usted escucha algo y usted se va y quiere decir lo que le dijeron, por ejemplo, mi sermón, usted va a decir solamente un 10% a lo más. El 90% se va a olvidar usted. No lo va a decir. Por eso es bueno, cuando escucha un sermón, estar siempre atento, escribirlo, escucharlo una, dos, varias veces, para que no sea 10% que usted entienda, sino que sea un 40%, y es más. Cuanto más escucha, un 70%. Y eso lo hago yo, siempre lo he hecho. Ahora que está la magia del Internet, hay temas, exposiciones que yo lo escucho como 5 veces. Tanto escucho que yo ya sé lo que está diciendo, porque ese es el propósito del que habla, que los oyentes aprendan lo que dice. Se escucha una vez, 5%, 10%, y el resto ya no, se olvida. Pero si se escucha la segunda vez, ok, un 20% más. Otra vez, 35%, 40% más. Entonces ya está, su mente captó lo que dijo o trató de decir el que está comunicando algo. Y eso es comunicación. Comunicación implica que usted entiende lo que yo digo y usted responde a lo que digo.
Pero si usted no entiende lo que digo, no hubo comunicación. No hubo comunicación. Entonces, para que haga buena comunicación, tiene que entender lo que yo digo. Eso es el principio de la comunicación. Por eso yo llamo medios controlados de desinformación, porque número uno, no comunican verdad, lo cual significa desinformación. Número dos, al no comunicar la verdad, comunican lo que ellos simplemente han deseado. Eso es controlado. Controlar. Una información controlada es desinformación. Y como ellos no generan esa desinformación, entonces solamente son los medios controlados de desinformación. Y eso se estudia cuando se estudia comunicación. Ahora, vemos aquí que una vez que Esteban llama la atención, él empieza con una frase, el Dios glorioso. El Dios glorioso. Ahora, cuando dice el Dios glorioso, él ya está refutando, ¿no? Él ya está refutando la acusación falsa, ¿no? Que él estaba hablando en contra de la ley y en contra de Dios. Al decir Dios glorioso, él está refutando y diciendo, si yo blasfemaría contra Dios, yo no lo voy a decir Dios glorioso. Le diría otra cosa. Pero al decir Dios glorioso, recuerde, está hablando, escribiendo en griego. En griego es Theos tes doxes. Entonces doxes es una palabra en griego de donde viene nuestra palabra gloria, en su más amplia aplicación. En su más amplia aplicación. O sea, está diciendo el Dios de la gloria. Y decir eso de alguien que dice que está blasfemando contra Dios, está refutando lo que le están diciendo. Él ya está refutando de entrada a sus acusadores. Dice, ese Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham. Fíjese cómo dice, ¿no?, la palabra nuestro padre Abraham. El pronombre posesivo genitivo en plural. ¿Por qué genitivo? Porque dice nuestro. El Dios de Abraham, el Dios que es Dios tuyo, Dios mío, o sea, nuestro Padre. Al decir nuestro Padre está diciendo, Él yo también soy, al igual que ustedes, los todos juntos con ustedes, yo creo en el Dios de Abraham. Es nuestro Padre. Es Dios de ustedes, también es Dios mío, es nuestro Dios, nuestro Padre. Y lo llama Padre, no solamente Dios, Padre. Dice, ¿no? Se apareció a nuestro padre Abraham mientras estaba en Mesopotamia antes que viniera a morar a Harán. Recuerda que ya leí en Génesis 12, Génesis 15, todo eso. Por eso es importante leer el contexto. Entonces aquí Esteban está hablando de lo que hemos leído, que estaba en Mesopotamia y le dijo, sal de tu tierra, de entre tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Eso está en Génesis capítulo 12, como lo hemos leído. O sea, Esteban conocía su Biblia. ¿Okay? Esteban conocía su Biblia. Dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y vino habitado en el Harán. Y de allí, cuando su padre murió, Dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes moran hoy. O sea, Canaán, en la tierra de los cananeos. Canaán, no, o sea, Israel. Entonces está diciendo ya directamente, eh, es, Lucas le dijeron eso. Recuerden, Lucas no está narrando de él. Lucas está escribiendo lo que le dijeron, que dijo Esteban. ¿Ok? Tiene que entender eso. A Lucas le dijeron a alguien que escuchó a Esteban decir en el Sanedrín. Esa persona que le escuchó a Esteban, ¿se acuerda al principio que le dije que cuando uno escucha algo se olvida cosas, ya sea porque se olvidó? Entonces, el mensaje de Esteban duró, a mi entender, tal vez como 1 o 2 horas, tal vez más de 2 horas. Porque el que le dijo esto a Lucas está diciéndole lo que él recuerda que dijo Esteban. ¿Ok? Recuerde. Él está diciendo lo que él recuerda lo que dijo Esteban. Y si, como vamos a ver aquí, es un capítulo, tiene como
tiene 60 capítulos, de los cuales 54 son del discurso de Esteban. O sea, es un capítulo largo, lo cual indica de que si lo hubiera sido, si hubiera sido exacto lo que dijo Esteban, hubiera sido tal vez unos casi 200 capítulos, versículos, porque yo estoy seguro que se olvidó, no le dijo todo lo que dijo Esteban. Y Lucas, posiblemente cuando escribe, también habrá omitido algunas partes y lo hace más breve. Y aún así es un discurso largo, lo cual nos dice a mí que el discurso original de Esteban fue muy largo. Él habló bastante, él habló bastante antes que suceda lo que sucedió. Entonces dice, Abraham salió de la tierra y le dice, Dios le trasladó donde están ustedes. Entonces, todos escuchaban a Esteban. 5. Pero no le dio heredad en ella, ni siquiera un lugar para la planta del pie. No obstante, aunque no tenía hijo, le prometió que le daría, ¿no? En el versículo 5, eso se ve en el versículo 3, en Génesis 13, 15, 15, 18, 7, 8, 17, 8, lo que hemos leído hace un momento. Dice, eh, pero no le dio heredad en ella, ni siquiera un lugar para la planta del pie. No obstante, aunque que no tenía hijo, le prometió la promesa de Yahweh, que le daría en posesión a él y a su descendencia. Y lo dice correctamente. Su descendencia, singular, se refiere a Cristo, a su descendencia. Versículo 6. Y Dios habló con él. ¿Con quién? Con Abraham. Ahora, Dios, recuerda que llama a Dios, pero Abraham o Moisés que escribió le llama por su nombre Yahweh. O sea, este Dios es Yahweh. Le habló y le dijo, tus descendientes, ahora está en plural, se refiere a su pueblo, serán extranjeros en una tierra extraña. ¿Se acuerda que le dice eso en Génesis 15:13? En Génesis 15:13 le está diciendo eso. Y se acuerda que le dije que Abraham no entendió, claro, porque eran 400 años después. Él creyó, pero dijo, ¿y cómo se van a convertir extraños? Yo, no entendió, pero es la promesa y se cumplió. Tus descendientes serán extranjeros en una tierra extraña, que es Egipto. Los esclavizarán, los maltratarán durante 400 años. Pero yo juzgaré al pueblo, o sea, Egipto, del cual serán esclavos, Egipto, dijo Dios, o Yahweh. Después de esto, después que sucede esto, saldrán y me servirán en esta tierra. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo que yo digo de que eso es un resumen de lo que dijo Esteban. Porque del versículo 5 a versículos 6 y 7, yo encuentro que hay un lapso de información que no lo pusieron. Uno entiende lo que está hablando, pero en toda la carta hay rasgos. Recuerde, no es que el que le escribe Lucas y Lucas está escribiendo ahí, no había máquina de escribir, no había, ¿qué cosa? No había teléfono celular, ¿no? No había nada, absolutamente nada de eso. No había máquina para grabar y decir lo escucho cuando llega a la casa, no. Él hablaban. Llegaba a su casa, entonces Lucas dijo, a ver, ¿qué es lo que me dijo? Y comenzaba a escribir. Me dijo, ¿qué más me dijo? Ok. Entonces, eso de recordar qué más le dijo, no va a poner todo lo que le dijo. Es como que yo le diga a usted, ok, apenas termine mi sermón, escriba lo que dije. Y yo le apuesto que ni siquiera nadie va a escribir una hoja de lo que puse. Muchos van a escribir, oh, habló de Abraham y Esteban. Nada más. Nada más. No van a escribir más. Esa es la razón, ¿no? Que existe mucha gente iliterata dentro del evangelicalismo, del cristianismo, inclusive católicos, ¿no? Protestantes. Porque hay una flojera intelectual, flojera mental. Es la verdad.
Eso es ineludible, ineludible. Por eso que al haber tanta, diríamos, ¿qué puedo decir? Ignorancia en el aspecto de conocer las escrituras y el deseo de conocer las escrituras, entonces hay dentro del cristianismo un 99% de pereza mental, pereza intelectual. Es más fácil escuchar o aplaudir dentro del pentecostalismo, porque es fácil, es verdad. Uno puede inclusive aplaudir con los ojos dormidos, pero estudiar las escrituras, yo creo que menos de 1% lo puede hacer porque ama las escrituras. Eso es muy importante y eso es verdad. No, o sea, el estudiar las escrituras se ha sustituido con historietas, novelas, bromas y chistes dentro del evangelicalismo, lo cual produce evangélicos mediocres por todas las generaciones. Eso es la verdad, eso es la verdad. Volviendo entonces a las escrituras. Versículo 5 dice, le prometió le daría en posesión su descendencia. Eso está en Génesis 13, 15, 15, 18, 17, 8. 6. Dios habló con él y le dijo, tus descendientes serán extranjeros, ¿no? En una tierra, eso está en 15, 13 que le dice. O sea, Esteban conocía Génesis. Pero yo juzgaré al pueblo del cual será esclavo. Eso también está ahí. Le dice en el versículo 7, en Génesis 15, 14. Éxodo 3, 12, también vemos eso. Y aquí está la parte del pacto que Esteban quiere decir. Y él le dio el pacto de la circuncisión. Eso está en Génesis 17:10 cuando hemos leído. Entonces engendró a Isaac y al octavo día lo circuncidó, ¿no? Eso lo vemos también en Génesis 21:4, ya lo hemos leído. Y luego Isaac engendró a Jacob y también lo circuncidó. Y Jacob engendró a nuestros 12 patriarcas. Miren, nuestros 12 patriarcas, los cuales también fueron circuncidados. Ahora, ahí quedamos, porque lo que viene después ya es otro tema. Versículo 9 es otro tema. El y lo que viene es otro tema. Entonces se queda en el versículo 8. Entonces, hasta el versículo 8, entonces está hablando de la promesa que Dios le dio a Abraham. Yahweh. Entonces ya preparó la introducción. Demostró su conocimiento de las escrituras del pacto abrámico al Sanedrín. Por eso no podían refutarlo, porque es verdad. Todo lo que dijo es cierto. No dijo ninguna mentira. Entonces ahí está demostrando, no soy mentiroso, no hablé blasfemias contra la ley, no hablé blasfemias contra Dios Yahweh. Mis acusadores, mentira, en vez que diga es mentira, él demostró con sus palabras que las acusaciones en contra de él son falsas. Versículo 8 es lo que se llama el pacto. Es una teología pactual que apunta a Jesucristo. O sea, su discurso, esto es solamente la introducción, porque en el versículo 9 cuando dice nuestros patriarcas, es el y viene a ser la copulación del versículo 8, cuando dice 12 patriarcas y nuestros patriarcas, de ahí ya terminó de hablar de Moisés, entonces ya habla de los 12 patriarcas. Entonces va de esa forma, así. Y nuestros patriarcas, habiendo tenido, y va entrando uno por uno. Vamos a terminar aquí, porque lo que sigue después la próxima semana, entonces va a seguir desarrollando la historia bíblica de Israel hasta llegar a su mensaje central. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Señor, que haya sido de mucha ayuda lo que hemos aprendido. Y que así, Señor, tu palabra llegue a nuestros corazones. Que nuestro espíritu y nuestra alma haya sido alimentado
propiamente. Pedimos que este día sea de más bendición y sigamos siempre atentos, estudiando tu palabra, creciendo en el conocimiento de la verdad, creciendo en la gracia de Jesucristo. Así es mi oración en nombre de Jesús. Amén. Entonces, que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.